que es como andar cargando siempre un globo y que no lo puedes dejar caer al piso, ¿no? Tenerlo así. Ok, yo te voy a dar 10 perros para que hagas tus experimentos y nada más. Ah, bueno, 10 perros y un becario. Le ponen a un becario que era un estudiante de medicina. Pero hay una herramienta que ha estado conmigo desde el día cero que me detectaron diabetes, más importante que la insulina. Me ha salvado más que la insulina. Eso. Entonces, esta sí. Hola gente de mente inquieta y curiosa. Sean bienvenidos a su podcast Divagadoras Científicas. Hoy les traemos el episodio número 58, la ciencia detrás de la insulina, el líquido ligeramente vital. Y para platicar sobre el tema les tenemos dos invitadasas que muy amablemente nos aceptaron la colaboración para compartir un poco de sus conocimientos. Son dos mujeres apasionadas de la ciencia, divulgadoras científicas que forman parte del podcast Ciencia Ligera y que dan fe a que la gente en México anda preparándose con todo, porque traen un currículum tremendo. Sí. Permítanme iniciar presentándoles desde el estado de las enchiladas potosinas, seguramente ya lo oyeron, de la bonita ciudad de San Luis Potosí, química farmacobióloga egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría y doctorado en biología molecular por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, postdoctorado en el National Institute of Environmental Health Sciences en Triangle Park, Carolina del Norte, en Estados Unidos, profesora e investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y al Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, también de la Universidad de San Luis Potosí. Sus investigaciones se centran en el estudio de enfermedades emergentes y de importancia nacional, específicamente diabetes, cáncer y enfermedades autoinmunes. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 del CONACYT, y le puedo seguir, la verdad. Me quedo con cosas pendientes, pero bueno, están muy cañones, como ya les dijimos, pero les presento a la doctora Edith Uresti Rivera. ¡Bravo! Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mari, estar aquí, muy contentas de aceptar su invitación, de estar con ustedes, de estar en este podcast que las veo muy alegres. Espero que contrastan a lo mejor con mi seriedad, pero vamos a pasárnosla muy bien, yo creo. Muchas gracias primeramente por estar aquí, es un gusto, y saludo a su auditorio, a ver si nos ve nuestro auditorio también. Ay, sí, pues de eso se trata, de la colaboración. Vénganse, esperemos ligeros. Que sí. Y del otro lado tenemos desde el estado de mi platillo favorito, el asado de puerco de boda, le dicen, de la meritita ciudad de Saltillo, Coahuila. Química farmacobióloga con especialidad en microbiología, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, con doctorado directo en biología molecular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, con un trabajo de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular de Plantas. También trabajó en la Universidad de Florida en Gainesville, en Estados Unidos, en el Laboratorio de Patología de Plantas, además de ejercer como gestora de proyectos nacionales e internacionales para una oficina de transferencia de tecnología y consultoría. Hoy por hoy se desempeña como docente de tiempo completo del programa de licenciatura en enfermería de la Cruz Roja, impartiendo las materias de bioquímica, microbiología y parasitología y bioestadísticas. La doctora Mariana Cantú Iris. ¡Aplausos! ¡Yay! ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy bien, muchas gracias. Y pues igual que Edith, muchas gracias por la invitación. Pues igual que como nosotros en Ciencia Ligera, pues comparten ese gusto por la divulgación, entonces pues estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. No, hombre, muchas gracias por acompañarnos, la verdad es muy amable, muy generoso de aceptarnos la invitación. Y bueno, por supuesto, no puede faltar nuestra mente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Darani? No, hombre, pues bien contenta. Les decía antes de empezar el podcast que a veces
Miren, ellas para mí son un referente en la divulgación científica en español, porque la verdad hay muchos canales y todo así, pero en español para mí, en contenido así científico, divulgación científica, sí son mis favoritos, o sea, todos los de ciencia ligera, que cabe mencionar, si no los conocen, que deberían, pues son 6 de ellos, entonces hoy arrancamos con ellas las primeras 2, pero queremos traer a los otros 4, entonces estoy bien agradecida. Les decía que a veces me duermo, a mí me encantan sus podcasts y yo tengo como una obsesión de no dejar las cosas, sea libros, sea películas, así, como que empezás, entonces hay veces que no me rinde el día y lo empiezo en la noche, ¿no? O ya me quedo dormida y en la mañana donde me levanto y en lo que me alisto, así, o sea, pero siempre las traigo como en los AirPods. Y ahorita que oí sus voces, o sea, es un súper honor, me siento bien honrada y agradecida de que compartan este pequeño proyecto que andamos iniciando y también de que sean mexicanas divulgando ciencia y pues en nuestro idioma y la verdad que con el profesionalismo que lo hacen y leyendo sus currículums, apenas ando cerrando la boca, me dejaron así que wow. Entonces ya pues nada más, bienvenidas, gracias otra vez y por ahí leí que Edith se había ganado un premio como a mi investigadora favorita, pues ya yo creo que aquí va a salir también como mi investigadora favorita y también leí que Mariana era maestra de bioquímica y yo siempre quería hacer un doctorado en bioquímica, no se me da la química orgánica, pero pues ahí ando con este rollo de entender la insulina, la diabetes, entonces ojalá que un día tuviera el privilegio de que fuera mi maestra, no sabemos de doctorado, vamos a ver ahí qué sale, pero bueno, por lo pronto me inspiran mucho sus currículums y sus podcasts, y pues ahí andamos faneando. Gracias, Sara, muchas gracias. Y gracias, bueno, sin palabras. Gracias. no, gracias a ustedes. Ya se acabó el podcast, ya con los currículums, ya, 1 hora, vámonos. No, y eso que no les puse todo, pero bueno. Y me presento su servidora, la manzana de la discordia, Marilega. Pero bueno, vámonos porque corre el tiempo sin piedad. Vamos empezando para que no se nos haga tan tarde. Iniciamos con la definición de diabetes y su conexión con la insulina, que es el nombre del episodio, la ciencia detrás de la insulina. Esta información es tomada de la página de la Organización Mundial de la Salud. Entonces dice así: la diabetes sacarina o diabetes mellitus, conocida como diabetes, es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, la glucemia elevada, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas del organismo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos. Y bueno, el mes de noviembre es el mes de la concientización de la diabetes en Estados Unidos y el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Concientización de la Diabetes de acuerdo con la OMS desde 2006. Estas conmemoraciones surgen de la necesidad de crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y dar a conocer las oportunidades que existen para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Si usted nos sigue desde hace tiempo, sabrá, y si no, les hacemos de su conocimiento, que nuestra mente maestra Dara tiene un diagnóstico de diabetes tipo 1 desde hace más de 15 años y la insulina, como medicamento, le ha permitido estar bien y contar con una buena calidad de vida. Es por eso que para este mes de noviembre, viviendo todo esto de manera tan cercana, porque uno también le toca un poquito ahí, decidimos hacer esta ciencia detrás y le quiero hacer una pregunta a Dara. Dara, ¿cómo cambió tu vida el diagnóstico de diabetes tipo 1? Pues la cambió totalmente, así de un día para otro. Bueno, en realidad como de una semana para otra, porque en lo que me diagnosticaron y que te tienes que inyectar y así, pues fue primero pues salvación total, ¿no? Así, cuando llegué que me diagnosticaron y luego me pusieron mi primera dosis de insulina, pues volví a la vida, literalmente volví a la vida. Estaba perdiendo peso, o sea, perdí 60 libras en 2 semanas, o sea, 30 kilos en 2 semanas. Era una cosa extrañísima. Por ahí andan los videos, vayan a ver cómo fue mi diagnóstico cuando perdí mis pompis. Yo siempre decía, ay no, Diosito, si existes, porque siempre había sido como pues muy nalgudilla y no me encanta. Entonces yo siempre decía, no, Dios, si existes, quítame las pompis, o sea, porque era como que muy, ya saben, como que como mujer,
pues bueno, yo, al menos a mí no me gusta que pues se me queden viendo por eso, entonces era como que, siempre era como una característica de la nalgona y Selena y así, ¿no? Dice, ya, quítame las pompis, Dios. Entonces cuando se me quitaron yo, Dios me hizo el milagro. Pero ahora no, tengo diabetes. Yo siempre me tomo todo con humor, pero sí fue muy difícil, pues todo un reto. Y nada más quiero recalcar que tengo unas herramientas aquí, obviamente la insulina salvadora, desde el 2006, que nació junto con el Día de Conciencia de la Diabetes. ¿Sí? En el 2006 me diagnosticaron, nunca me ha faltado una dosis de insulina desde entonces. He tratado varias marcas, varios procedimientos, usé una bomba de insulina por 4 años, que si en el embarazo, o sea, ajustándome siempre a lo que ha habido. Todavía sigo esperando la insulina inhalada, tan esperada desde el 2006, pero pues todavía está ahí en procesos de investigación, que ahorita nuestras expertas yo creo nos hablarán más. Siempre cargo esto, bueno, antes cargaba un chocolate, luego jugo de naranja, y luego tabletas de glucosa, y ahora ya está se llama Baqsimi, la verdad no me sé el nombre del compuesto, pero bueno, es para hipoglucemias graves, que pues es inhalado. Glucómetros, lancetas, o sea, yo creo si las contara, pues ya llevo miles de tiritas de glucosa. He pasado por todas las marcas de glucómetros, he pasado por todos los endocrinólogos. Ha sido de verdad que es una lucha. Nada más como consejo, pues si tienen un páncreas que funciona, cuídenlo y valórenlo. Pues todavía se desconocen las causas. Ahí hay una revoltura, ¿no? Entre que sí, genéticas, ambientales y que el estrés, de todo, que es muy interesante, o sea, de la diabetes, pero bueno, a fin de cuentas, la insulina vino a ser la salvadora y también me cambió la vida en el aspecto que yo quería estudiar medicina, pero ya les había platicado, me topé con esta persona que su tía era ingeniera química y como que me dijo, oye, pero pues en realidad, o sea, la insulina sí la hizo un doctor, pero como que la medicina, detrás de la medicina hay química, ¿no? Entonces como que ya dije, bueno, ya me quedo aquí. Pero hay una herramienta que ha estado conmigo desde el día cero que me detectaron diabetes, más importante que la insulina, que ha estado conmigo todo este tiempo, y es la Coca Light, a la cual le quiero agradecer porque soy adicta. Me ha salvado más de pie la insulina. Entonces, esta sí, Coca-Cola Light, patrocínanos. Y no, pues, aquí con altas y bajas, pero seguimos vivitas y coleando. Hubiera buscado la historia del desarrollo de la Coca Light. De la Coca Light, la receta secreta, sí. Pero no, les digo, con sus altas, sus bajas, una catarata, una preeclampsia, una diabetes gestacional, muchas operaciones, retinopatías, neuropatías y demás complicaciones, pero casi 20 años después, pues aquí seguimos. Y pues gracias a la ciencia, específicamente a la insulina. La Coca Light es nomás para motivar. Sí, te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo te diste cuenta? O el diagnóstico fue, bueno, aparte de la pérdida de peso, o sea, el diagnóstico fue, digamos, casualidad, o si iba ya al diagnóstico. Sí, pues fui, casualmente mi mamá es enfermera y le dije todos los síntomas, y dijo, estoy segura que es diabetes, pero pues ven con el doctor, ¿no? Y me hicieron, creo, si mal no recuerdo, creo que el diagnóstico te mide en el péptido C, la verdad no sé ni qué es el péptido C, pero me acuerdo mucho que cuando me explicaron, me decían, no, pues es que no tienes péptido C, quiere decir que no estás produciendo insulina, dejaste de producir insulina hace un promedio de 3 meses, o sea, según sus análisis, no recuerdo. Entonces, en ese periodo de 3 meses, como que empecé a bajar de peso. Empecé primero con hipoglucemias, pero pues no me daba cuenta, porque no me medía. Nunca dejé, en aquel tiempo tomaba Coca-Cola normal, aguas frescas, pie, todo lo que se me pusiera enfrente. Que de hecho uno de los síntomas es, ¿cómo se dice? Polifagia, que te da demasiada hambre. Pues estás orinando las calorías, no está entrando. Bueno, entonces yo comía, o sea, me veías así, pues mido unos 50 y luego en aquel entonces con las libras que perdí pesaba como 40 kilos. O sea, unos 50, o sea, un esqueleto literalmente. Te decías, ¿dónde le cabe toda esa comida, no? Entonces sí fue como que muy súbitos los síntomas. Fui y luego ya hicieron ese diagnóstico, algo tenía que ver con el péptido C y ya dijeron, sí, si es diabetes tipo 1. Y ya desde el momento en que me inyectaron insulina volví a la vida, o sea, yo siempre estaba cansada,
Y por ñoña, porque yo me acuerdo que cuando me empecé a sentir mal decía, no, ya, cuando pasen los exámenes, que salgamos de vacaciones, ya voy al doctor. Y sí, llegaron las vacaciones y ahí voy al doctor y ya, pues me diagnosticaron y desde entonces. Pero pues siempre lo tomé. Bueno, me cambió la vida, pero como decíamos, lo que sucede conviene, porque me encanta esta parte, a lo mejor si no me hubieran diagnosticado diabetes, de como ser mi propio laboratorio. O sea, ahorita que dicen, no, que si la intermedia y que sí, se me hace apasionante cómo la ciencia puede terminar. Esta va a empezar a hacer efecto en 15 minutos. Y yo lo compré, o sea, en 15 minutos me mido, que es muy importante pues medir, tener el glucómetro. También he usado sensores a veces, pero pues como me gusta hacer ejercicio, sí son incómodos. Pero a veces he usado sensores por temporadas que pues te están leyendo cada 15 minutos, cada 5 minutos, así. Entonces es un poquito más exacto para ajustar la dosis, pero pues sí me cambió la vida porque dependo de una dosis y como dijo, yo dependo de una dosis y como dijo Paracelso, todo depende de la dosis, entonces ahí entre que si sube, le bájale, que se me subió, que se me bajó, pues se me han ido 20 años, pero he aprendido mucho, o sea, usando mi cuerpo como un laboratorio y pues con ayuda de los doctores. Yo nada más quiero hacer rápido también un comentario, Dara, que qué bueno que alguien como tú esté también divulgando, porque pues desafortunadamente muchas personas, debido a que se les hace muy sencillo la enfermedad, pues no siguen el tratamiento adecuado y pues fallecen demasiado jóvenes precisamente por todas las complicaciones de esta enfermedad, que es, como tú lo mencionas, perfectamente tratable, no curable, pero sí puedes tratarla y tener una vida completamente normal como cualquier persona que no tiene diabetes, pero pues hay que estar bien conscientes en ese aspecto. Felicidades por eso. Gracias. Ahí tratamos, que yo creo que también pues no es coincidencia, ¿no? Como que si ya nos tocó, hay que informar porque la gente puede pensar, ay, pues ya me inyecté, ¿no? Inclusive he conocido gente que le han diagnosticado diabetes y le tiene fobia a las agujas. Entonces como que pues no, o sea, no hay un motivo por el que le tengas fobia. O sea, ¿qué le tienes más fobia? ¿A morirte o a la aguja? No, pues a morir, no, pues hay que ajustarse y es difícil, pero sí he conocido gente también que opta por no cuidarse, no tratarse, no adaptarse como también, no, porque no está pasando esto, sí. Sí, y tengo una imagen muy grabada de la primera como bomba de insulina, que era literal una mochila así, o sea, una máquina, ¿no? Como ya ven los cazafantasmas que trae como una, así literal, y digo, wow, o sea, cómo avanza la ciencia. Yo llegué a usar bomba, no estaba tan chiquita como las de ahora, pero más o menos como decir, como un iPod, o sea, entonces siempre la traía conmigo y conectada, ¿no? O sea, ahí anda yo con mi tubito, entonces o sea, para mí, hay gente que dice, ay, no, qué molesto traer una bomba. Pues era más molesto traer el mochilón aquel, entonces también siempre se ríen de mí porque yo siempre cargo con una mochila donde traigo todos mis neceseres para la diabetes. Y otra cosa muy importante es, por ejemplo, que se refrigera, o sea, es un medicamento que tiene que estar refrigerado, entonces pues ya se imaginan, ¿no? Que la playa, pues hay que estar buscando que haya cerca un refrigerador. O sea, me cambió la vida porque ya no puedo ser espontánea. Todo tiene que estar planeado, todo tiene, por ejemplo, yo fui scout, ajá, entonces he pasado por cada cosa ahí por irresponsable. Por ejemplo, en los vuelos, a veces la presión hace que se desactive la insulina, entonces tiene que estar como, pues, en la temperatura correcta. Si cambia poquito la temperatura, o sea, no la llevo, por ejemplo, y luego no puede estar congelada, o sea, tiene que ser nomás refrigerada a específica temperatura. Entonces, si va a subir la presión, tengo que tomar en cuenta ese cambio en la temperatura, porque si no, llego a las vacaciones y se fregó la insulina. O tengo que considerar de comprarla a donde voy, que, ¿sí me entienden? Es toda una logística alrededor de la diabetes, que una persona ponía esta analogía de que es como andar cargando siempre un globo y que no lo puedes dejar caer al piso, ¿no? Tenerlo así. Y de verdad que mentalmente sí es así, ¿no? Pero pues ahí te digo, Dios no le da alas a los cerdos, por algo me da diabetes porque soy bien ñoña, entonces ando como que investigando, sobre todo porque me gusta mucho vivir. Antes muerta que perder la vida. Eso. Es una locura. A mí me tocó, yo me empecé a juntar con Darani, ya juntarnos porque estuvimos un semestre juntas al inicio de la carrera, pero nos empezamos a juntar para hacer trabajo en equipo, justo en el tiempo en el que Darani va a ser diagnosticada, o sea, antes. Y yo sí decía, esta vieja está súper chaparrita y traga y toma, y cada rato íbamos a hacer el trabajo en equipo y luego, quiero una limonada, ahora quiero un jugo.
Ahora que digo, ¿está vieja? Sí. Pero no sabíamos hacer que... pipí. Delgadita. Y María Sí, dieta, ¿no? yo ahí... ¿Por qué no va? No, es pero que deja te tú. tiene que dar diabetes. La diabetes es lo de hoy. No, incluso creo que yo me tomé como muy a la ligera la diabetes, porque como veía a Darani que la controlaba bien, o sea, como que, sí, hubo un tiempo, en algún momento, ya, o sea, nuestra amistad pues ya ha sido desde los 18, desde que le diagnosticaron, lo mismo que tenemos de amigas, Tengo tiene de diabetes. diagnóstico. Ya en algún momento yo no había sido tan consciente de que, o sea, de que estar controlando, que eres tu propio páncreas, ¿no? Todo el tiempo. Ujú. Y que siempre estás en esa situación de riesgo, porque me platicó de una vez que se le bajó el azúcar. Me dijo, pues casi Sí. llego a energía cero. Y yo, ¿y eso qué significa? Pues que casi me muero. Yo, ¡hala! O sea, fue dormida, ¿verdad? Se te fue Ajá, se sí. te bajó el azúcar. Y yo, ay, como que ahí me cayó el 20 de lo tremendo que es la enfermedad. Pero yo siempre, Darani, muy alivianada. Ay, sí, me tengo que inyectar, ya. Lo ha llevado tan tranquila que para mí era como, pues, no es tan mala la diabetes. Darani va muy Sí. bien. Sí, que dentro de todo lo malo, pues lo bueno es que ya estaba yo pues grande, consciente y ñoña en vivir, porque pues hay muchos casos Ujú. en niños, o sea, en general la diabetes tipo 1 Ujú. como que sí se le llamaba diabetes juvenil, pero en realidad pues había niños de meses, o sea, he conocido bebés que ya traen bombitas de insulina, o la mamá es la que Uy. tiene que ser el páncreas, en lo que los niños aprenden, entonces pues dentro de lo malo por lo menos ya yo me podía hacer cargo de mí, pero sí hay casos pues más difíciles. Por eso estábamos muy interesadas en este tema y en este mes, por eso lo teníamos Sí. tan claro, porque Darani dijo en noviembre, esto queda para noviembre y vamos a ver si los de Ciencia Ligera nos aceptan la invitación. Algunas estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes. Para el 2021, 537 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con diabetes, 1 de cada 10. Se prevé que esta cifra aumente a 643 millones en 2030 y a 783 millones en 2045. Más de 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países de ingresos bajos y medios, que creo que aquí es donde entra México, seguramente. La diabetes fue responsable de 6.7 millones de muertes en 2021, una cada 5 segundos. Causó al menos 966 mil millones de dólares en gastos de salud, un aumento del 316% en los últimos 15 años. Y con estos números se hace necesario este mes y el Día de la Concientización de la Diabetes. Y la diabetes es un tema extenso, agradecemos mucho que Darani siempre ha sido muy abierta, porque también hay gente que se niega a la enfermedad o que no quiere platicar, y Darani siempre ha sido muy vocal y nos ha contado todas estas consecuencias que ha tenido por esta situación, pero la vemos que anda bien enfocada. Entonces, bueno, la verdad es que el podcast pues es de la insulina, y la insulina es el descubrimiento que ha revolucionado la terapia y el pronóstico de la diabetes, una de las enfermedades más estudiadas en la historia de la medicina, colocando a su descubrimiento como uno de los más sobresalientes del siglo XX en el área de la medicina. Yo traigo 3 datos y de ahí ya cedo la palabra. Las primeras menciones de la diabetes se remontan a una colección de textos médicos egipcios escritos alrededor de 1552 a.C. a la antigua India, y libros de texto chinos. Es que esos chinos en todo andan, en todo, desde el inicio. Entonces Diosito no creó la diabetes. Porque fue antes de Cristo. Sí. Hubo Fue muchos antes, esfuerzos. ajá. Desde antes. Ha habido muchísimos esfuerzos. Se hablaba de dietas hipercalóricas, que sin carbohidratos, para el tratamiento de la diabetes. Se les ha ocurrido cosa y media. En 1916, en Londres, Sir Edward Albert Sharpe Schaffer describió en profundidad que las islas pancreáticas son capaces de secretar una sustancia capaz de controlar el metabolismo de la glucosa, a la que denominó ínsula, de latín ínsula, que es isla.
Hubo muchos investigadores estudiando la diabetes, el páncreas, la insulina, y se han escuchado nombres como Eugène Gallet, fisiólogo y endocrinólogo francés, el médico rumano Nicolae Constantin y Paulescu. Estos son gente que probablemente no ha sido tan considerada o no lo suficiente en cuanto a sus contribuciones al descubrimiento de la insulina. Pero bueno, dentro de toda esta situación me encantaría pasarle la palabra a la doctora Mariana Cantú para que nos comparta un poco de la historia de la insulina, quién y cómo la terminaron descubriendo después de todas estas confusiones. Ok, bueno, como toda la historia, pues de cualquier cosa, pues tiene como varias versiones, ¿no? Y más cuando sucedió hace tanto tiempo. Como bien nos mencionaron, ya la diabetes existía desde que se ha tenido registro. Por ahí hay un documento que se utiliza mucho en todo el área de salud, de epidemiología y demás, que se llama Papiro de Evers, que es como el primer documento, digamos, escrito, en donde se relatan muchos como enfermedades y posibles tratamientos y demás. Más o menos sí es como 1500 antes de nuestra era. Obviamente no se decía pues que es la diabetes, ¿no? Sino más bien se describían los síntomas y por los síntomas ahora se sabe que estaban refiriéndose a la diabetes. Y también se sabía que había un diagnóstico pues nada favorable para las personas que presentaban estos síntomas, en donde prácticamente todos el final pues era la muerte. Después de tiempo, pues los primeros tratamientos eran, bueno, pues moderar la ingesta de productos o de alimentos ricos en azúcar y hacer ejercicio, ¿no? O sea, era como lo único que tenían y que podían más o menos saber que les iba a funcionar. Bueno, ese es como de dónde viene. Ahora, ¿por qué se tiene relación, o sea, de que la insulina con la diabetes, cuándo ocurre? Bueno, para empezar, se creía que la diabetes era una enfermedad más bien renal por los síntomas, porque uno de los síntomas bien característicos pues es la poliuria, es decir, es que siempre quieren ir a hacer pipí, ¿no? Y la cantidad pues en volumen pues es muchísima, digamos más de lo normal de acuerdo a las edades y a la ingesta de líquidos. Entonces pues lo primero que se pensó fue que era una enfermedad renal, pero no se sabía más nada. Bueno, yo les voy a empezar platicando de un investigador del cual pues recibe su nombre las células que producen la insulina, que fue Paul Langerhans. Él estaba estudiando medicina y dentro de su tesis doctorado, él estaba estudiando estructuralmente al páncreas. Digo, no es que estuviera buscando algo relacionado a la diabetes o a la insulina, no, él estudiaba el páncreas y se da cuenta que había un tipo especial de células, ¿no? Que no habían sido descritas nunca y que estaban como formando montoncitos, pero él no fue capaz de descubrir su función y simplemente se denominaron a estas islotes porque estaban formando como cúmulos de Langerhans. Ya fue hasta mucho tiempo después cuando se relaciona a estas células con la producción de insulina. Esto fue más o menos en el 1860, 1870. Bueno, al páncreas se le relacionaba más bien con una función de digestión de alimentos en general. Sin embargo, empezaron a hacer como estudios de qué pasaba si a una persona pues se le truncaba o se le afectaba la función pancreática. Pero como no lo podían hacer en personas, usaban perros. Los perros siempre fueron como un modelo que se utilizó desde hace mucho tiempo. Lo que hicieron fueron, había varios experimentos en donde, por ejemplo, ligaban los conductos del pancreáticos para detener el flujo de lo que fuera que producía el páncreas hacia todo el organismo. Y también ya se habían desarrollado las pancreatectomías, es decir, quitar el páncreas completo, ¿no? Ya se podía hacer en perros.
Y entonces hubo algunos experimentos en donde quitaron el páncreas de los perros y los lograban mantener con vida. Y a los pocos días de que esto sucedía, los perros empezaban a manifestar síntomas como sed insaciable. Y a pesar de, bueno, comentan ahí en el relato que a pesar de que los perros estaban entrenados, digamos, para hacer pipí en un lugar, pues que todo el laboratorio se andaban haciendo por todos lados porque era un exceso en la cantidad de orina. Además, estaban bajando rapidísimo de peso. Estar ahí en el laboratorio trabajando. No, que sí me pasó, ¿eh? O sea, el día que dije, ya tengo que ir con el doctor, me acuerdo que iba llegando yo del TEC. Y así, o sea, de la parada del camión a la casa era, vamos a decir, 2 cuadras. Y yo, o sea, dije, no llego, o sea, aquí atrás del arbolito. Pero pues era plena luz del día. Y me acuerdo que hasta para abrir la puerta, pues cuando te estás haciendo pipí, como que no entra, como borrachita. Me acuerdo que abrí la puerta y yo, no, ya no aguanto. Y no aguanté, dije, no, pues ni modo. Y abro la puerta y había visitas. Y yo, una tía, pues, pero como quiera, o sea, era una tía, su suegra y su hijo, o sea, mi primo. Y yo, no soy una... Déjenme explicar. Creo que estoy enferma y ya, fue como que... Y fue la única vez que me pasó que yo recuerde, pero pues sí era de que ya a partir de ahí siempre tenía que haber un baño cercano, o sea, era como que no había baño y me molestaba. Piensen en las personas. O sea, yo decía, no, pues nomás tomé mucha agua, o sea, de hecho sí también ese mismo día me llegué a tomar 20 litros. Sí, 20 que ya litros. No era normal. Es el garrafón, ¿no? De 19 litros o algo. 19, bueno, sí. Un garrafón yo sola en un día. Entonces fue cuando dije, no, sí tengo algo. Esta sed, sí es sed de la mala. Sí. Sí, pues entonces vieron a los perros justo pues con estos síntomas y además empezaron, o sea, la dieta no había cambiado en nada y bajaron dramáticamente de peso y además analizando la orina pues encontraron altas cantidades de glucosa y de cuerpos cetónicos, ¿no? Pero es como también, sí. ¿Estaban enfermos los perros? ¿O se habían presentado síntomas? ¿O los estaban como medios torturando, sacrificando ahí para la ciencia? Bueno, previo a esto, los perros estaban sanos y estaban entrenados, ¿no? Todos los que estaban utilizando eran perros sanos. A partir de que les quitan el páncreas es cuando empiezan a desarrollar estos síntomas. Entonces, sí les indujeron un estado de diabetes. Ay, pobres perros. Sí, pues, voy a hacer promoción al podcast de Ciencia Ligera. Dale, sí, vayan a verlo. Un episodio de Ciencia Desquiciada en donde vemos muchos experimentos muy feos. Justo en perros. Sí, que nos han salvado a fin de cuentas, pero pues el pobre perro ahora sí que andaba ahí. De perdida era callejero. No, espérate, se pone más interesante la historia. Más adelante. Con estos experimentos dijeron, pues, sí, entonces algo tiene que ver el páncreas, pues con la elevación de la glucosa en sangre, es decir, pues el desarrollo de la diabetes. Lo que hicieron fue intentar hacer como extractos del páncreas, maceraron el tejido, hicieron un extracto alcohólico, es decir, extrajeron con alcoholes y se los inyectaban a los perros. Y sí vieron un ligero cambio que tenía como un efecto hipoglucemiante, es decir, sí, el extracto que hicieron pudo bajar un poco el nivel de glucosa, sin embargo, no pudieron concluir sus estudios porque los extractos, al ser alcohólicos y bueno, no purificados, eran tóxicos para los perros. Entonces, pues ya de ahí ya no se pasó en estos experimentos. Pero entonces fue la primera vez que relacionaron que no era el riñón, sino el páncreas el que estaba relacionado justo pues con el desarrollo de esta patología. Hicieron también, por ejemplo, las necropsias a pacientes que, bueno, tenían estos síntomas y ya observaban el páncreas, ya era como un órgano al cual le prestaban atención ante toda la historia clínica, digamos, del paciente. Y empezaron a ver que en estas células que fueron identificadas en los islotes de Langerhans, pues que tenían modificaciones o estaban atrofiadas o que algo anormal encontraron ahí. Entonces dijeron, bueno,
estas pueden ser como ahí las que están involucradas en estos procesos. Y de hecho, no se sabía que existía la insulina, pero antes de que se descubriera, pues se dijo, si hay algo que produce el páncreas y que es útil, se llama insulina. O sea, se acuñó el término insulina antes siquiera de saber de su existencia. Pues insulina viene como de la palabra o del vocablo y de islote, ¿no? De justo por estos islotes de Langerhans. Y aquí aparecen, bueno, ya a partir de aquí se empieza a estudiar ya más el páncreas, ya relacionado a la producción de insulina y a cómo controlar esta enfermedad. Y aparecen dos versiones de la historia, digamos la reconocida y la famosa, y la que quedó en el olvido en la historia. Voy a empezar por la que quedó en el olvido, que fue sí nos mencionaron también su nombre, de un fisiólogo rumano, me parece, Paulescu, algo así. Paulescu. Sí. Que él hizo experimentos también, intentó hacer extractos del páncreas y poder recuperar el nivel de glucosa en la sangre. Él logró aislar esta sustancia, medio purificarla, y de hecho, por los mismos años en donde se descubre, digamos, de manera oficial la insulina, él también publica algunos artículos, presenta su trabajo ante algunas sociedades de biología ahí en Europa, pero pues no sucedió nada con él. Por ahí se menciona ahí en la historia que yo busqué que fue como un conflicto político y más bien como conspiranoico ahí Como siempre, judío masón y cosas de política. entonces, y pues quedó en el olvido en realidad su trabajo, que fue sí un poquito antes del descubrimiento, digamos, reconocido y de lo que hicieron estas personas a las cuales incluso pues se les da el Nobel, ¿no? Todavía creo que de tiempo después como que pelearon el reconocimiento de Paulescu en este desarrollo de la insulina, pero pues nada pasó ahí. Ahora sí, viene la parte que está más documentada y en donde, pues como ya les mencioné, los hicieron merecedores a un premio Nobel. Y aquí aparecen, primero como el investigador principal, Frederick Bandin. Él estaba pues interesado en la ciencia y leyó un artículo justo de cómo, cómo se involucra el páncreas en el control de la nivel de glucosa en la sangre. Y entonces ahí en ese artículo que él lee, pues llegan a la conclusión pues que sí está relacionado, y él entonces, bueno, cuenta la historia, que dice, tengo que hacer unos experimentos para ver si es cierto, porque como que en el artículo que lee, pues lo dejan ahí, sí concluyen eso, pero no lo comprueban nunca. Entonces él dice, yo tengo que hacer esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues en perros también. Y otra vez en perros, ya sea ligando los conductos o quitándoles completamente el páncreas. Y él estaba en su universidad. Todo esto ocurre en Toronto. Estaba en su universidad y le dicen, ¿sabes qué? Aquí en la universidad no lo vas a poder hacer. Aquí no puedes hacer estos experimentos. Sin embargo, le dicen, ve a otra universidad y ahí hay un doctor, hay un investigador que está trabajando justo como en el área de diabetes y en estudio del páncreas y así. O a lo mejor él te puede echar la mano en eso y puedes hacer ahí tus experimentos. Entonces él va, el investigador, otro, el jefe de laboratorio, se apellida MacLeod. Y bueno, total, después de mucho lo convence de que pueda hacer ahí algunos experimentos y le dice, ok, usted puedes utilizar mi laboratorio, y le da 10 perros. Dice, ok, yo te voy a dar 10 perros para que hagas tus experimentos y nada más. Ah, bueno, 10 perros y un becario. Le ponen a un becario que era un estudiante de medicina. Suficiente. 10 perros y un becario bien perro. Y un becario.
y un becario, sí, que fue Charles Best. ¿Ves? Charles Best. Y juntos empiezan a hacer los experimentos. Dice también que no los dejaba el jefe de laboratorio siempre ahí vigilando y como que no Vaya. estaba muy renuente, pero que Ujú. te va de vacaciones. Entonces se quedan Banding y Bess solos en el laboratorio y empiezan a hacer los experimentos en los 10 perros que le habían dado. Lo que hicieron fue ligar los conductos, pero como que la técnica no estaba muy bien, que dicen que pues los perros adquirieron infecciones, hubo una recirculación, es decir, a pesar de que estaban ligado el conducto pancreático, pudo circular y con las infecciones, total, perdieron 7 de los 10 perros que le habían dado. Ush. Recordé la canción de Y los ya nada perritos. más, Pensé De lo los mismo. 7 que quedaron. Tenía 10 para arriba. Yo pensé De hecho, exactamente de ahí lo fue mismo, la pero canción. no lo quería no decir. Uno se murió de gripe, ya no. Ay, qué feo. y luego le quitaron el páncreas y nada más nos Descansen quedaron en 3. paz los perros a los que gracias hoy tengo insulina. Sí, sí, fíjate. Y entonces, pues dijeron 3 perros, ok, vamos a hacer los experimentos en ellos. Y entonces les extrajeron todo el páncreas, porque esto al parecer era un procedimiento mucho más controlado que el solamente ligar los conductos. Y aquí empezaron a observar, justo indujeron el estado diabético de los perros, hicieron ahora extractos no alcohólicos, es decir, eran extractos de otro tipo para evitar la toxicidad justo en los animales y vieron que se recuperaban a las horas de que les habían inyectado este extracto. Les midieron niveles de glucosa y dijeron, no, pues ya descubrimos qué era lo que mantiene los niveles de glucosa en la sangre de estos animales. Ellos estaban muy emocionados, muy contentos. Por ahí también dijeron que pues no podían hacerlo nada más en 3 perros y vendieron el carro de Banting y compraron perros callejeros para poder Vámonos. repetir los experimentos. Y ellos estaban Este muy sí es amor a la contentos ciencia. hasta que llegó el jefe. Hubieran venido Hasta a que llegó el México. jefe Que del ven Ahí está mi laboratorio. Ferrari. Ahí está mi Ferrari por 10 perros callejeros. ¿Para cuántos perros me alcanza? Dijeron. Sí. Así, no, pues le alcanza para 2 de raza o si no, 10 callejeros. No, pues de menos callejeros. Ay, Con no. que tengan Sí. páncreas. Y Oye, que ahí, entonces, ¿en qué momento entran los cerdos? Porque digo, nosotros como humanidad, por X razón, no vemos fue no después. vemos mal matar un puerco, pero sí vemos mal matar un perro, entonces ¿por qué no usar un puerco? Para la No sabe tan rico Navidad el o perro, algo. por eso. Después. Porque No, pero somos sí, más sí perros entran los que cerdos, cerdos. pero un poquito después en la historia. Ah, ok. Bueno, y les mencionaba, llega el jefe de laboratorio, regresa de sus vacaciones y dice, ok, sus experimentos, o sea, están bien sus resultados, pero los experimentos están mal hechos, los controles están mal, se tiene que repetir todo porque la investigación, pues, no se hizo adecuadamente. Y Y, hombre, eso no digamos, pasa. la parte mala fue que les dijo eso, pero lo bueno fue que dijo, vamos a repetir todo. Ah, qué perrucho. Dijo ya, Y ya me animé. entonces, Sí tienen resultados. ahora, Qué raro, así los doctores no creen en uno. Ah, bueno, parece que sí, dale. así le hagan, ¿verdad? Su falta de fe. Y Qué entonces perrucho. hicieron todo de nuevo, ahora con 72 perros. Ah, la madre. Eso ya son 5 Ferrari. Sí. Los experimentos repetidos en un número grande de animales, pues, y que lograron en esos extractos aislarlo y purificarlo un poco, el compuesto pues ya lo tenían y ya estaba muy probado, publican, y esto fue en 1921. Y en 1923 les dan el Nobel solamente a Banting
y a McLeod, que era el jefe de laboratorio. Por ahí también comentan que Banding le comparte su premio al becario, porque pues él fue el que a Best, el que le Sí. ayudó en la primer parte de todo el trabajo, y que también el jefe de laboratorio, McLeod, le comparte de su premio a un bioquímico que por ahí se involucró en el proyecto, en la parte de la purificación de la insulina, del compuesto ya como tal, porque ellos no sabían. Entonces entró Bien. al equipo Ahí un todo el mundo bioquímico sacó y su fue tesis. quien hubo varias Sacaron tesis por ahí. artículos. Oye, ¿qué dijo? Dijo, no, le tengo que Pues dar a mi becario algo si él es el mejor, es the best. entonces, a partir de ese momento ya se empezó a utilizar los aislados, los purificados de la insulina. Por ahí también creo que, no me acuerdo bien, pero la primera persona a la cual le aplicaron una inyección de insulina fue a un adolescente de 14 años que estaba prácticamente ya en estado terminal, ya desahuciado. Se lo inyectan y él se recupera. Y bueno, ven en Guau. realidad el impacto que iba a tener su descubrimiento en la humanidad, ¿no? Porque pues como ya les mencioné, el pronóstico era, bueno, tienes estos síntomas y pues ya no hay mucho que hacer. A partir de ahí, pues empiezan a utilizar, porque eran puros extractos que se utilizaban, ya no se usaban perros, ahora vienen los cerdos y las reses, se aislaban de ahí y era como pues la fuente de la insulina que se utilizaba. Hasta que esto fue, recordemos, 1923 fue que ganan el Nobel y que se empieza a producir, digamos, ya de forma un poco más masiva la insulina. Y en 1953, Frederick Sanger, él descubre la secuencia de aminoácidos de la proteína de la insulina, porque la insulina es una proteína. Y entonces, con este descubrimiento, ya se pudo sintetizar de forma, pues, en laboratorio, pues ya no tenían que hacer la extracción del páncreas de ningún animal, se pudo sintetizar y a partir de ahí, pues se empieza a utilizar una insulina que sí provenía, o sea, no era de origen humano, eh, pero ya era sintética, ya no eran extractos. Y hasta 1975 fue cuando ya se hizo el uso de la insulina humana de forma sintética. Y a partir de ahí, bueno, empiezan todas las versiones de insulina que se tienen actualmente, que ya ahorita Edith nos va a platicar un poquito más. Que mencionaste que fue en ¿Cómo ven? 1923 el primer caso de éxito, o sea, estamos celebrando 100 años. 100 años Bueno, le Sí, dieron más o el... menos sí. salvar vidas la insulina. Ujú. Pues fue en 100 años. Bueno, yo lo he visto Y en bueno, el a mí, yo les 21. voy Dinos. sí, o sea, en el 21 lo hizo, más bien en el 23 ganaron el Nobel, les dan el Nobel. Ya fueron los 100 años. Ya son En el 100 21 años. fueron estos experimentos en los perros que se hicieron, o sea, que se descubre ya y se aísla y se purifica la insulina. Para terminar, a mí me sigue impresionando mucho, Edith, lo sabrá en los episodios, la edad de los científicos cuando ganaron sus Nobel, oigan. Sí. ¿Cuántos tenían? Sí, pues era 30. becario, imagínate. No, pues ese sí. Tenía, ¿Cuántos años? tenía Sí, ¿no? Banting, tenía 32 años. Wow. Está muy joven. Y el jefe del laboratorio, McLeod, él tenía 47 años. Wow. Pues bastante. Ahorita ya están más grandecitos, los amigos, se ven. Sí, ya. No les quiero echar tierra, Sí. pero más grandecitos. No, sí es Pues impresionante. el que Sí, hace ¿cómo poquito ven? se lo Y ganó, de que hecho, tenía 90 años. ah, Nos da esperanza, nos da esperanza el de 90 y tantos. Que de hecho era todavía, de aquí de Austin. Se me hizo bien impresionante que nunca es tarde, o sea, no sabemos.
No, Sí. pero sabes que estos eran a los 30, pues no tenían celular, no tenían No tenían computadora, no tenían Instagram, redes. sí. aparte Claro. No había mucho que hacer. ni competencia tampoco. Ahorita hay Ándale muchos también. investigadores que se dedican así como Exacto, de manera, ya es también. trabajo, antes no era un trabajo. Ajá, Sí, es verdad, exactamente. sí es bien diferente, oye, porque hasta dar tu carro por comprar perros, o sea, Sí, ¿cuándo ves que te vas a ganar el Nobel? O sea, creo que luego a veces sí. nos falta ver a Pues a futuro, lo mejor muchachos. era muy visionario. Pues Ujú, a lo mejor, fíjate, o sea, Era muy no, visionario y dijo, por aquí es. sí. apuesto el carro que me gane el Nobel. Sí. 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 No, qué tremendo. No, Y bueno, muchísimas nada más gracias, también, Mariana. ya como último Dime, dato, dime, dime. Dale. bueno, y nada más, este Sanger le dieron el Nobel por elucidar la secuencia de las proteínas Mm. de la insulina en el 1958 y después se lo vuelven a dar bueno, yo creo que Oh. yo no conocía este Nobel que le habían dado primero, más bien nosotros, o no sé, Edith, si tú ya sabías que antes de haber desarrollado las técnicas de secuenciación de DNA, pues ya le habían dado un Nobel, porque, bueno, yo a él lo conocía por justo desarrollar la técnica Sanger de secuenciación, o Sanger, de secuenciación del DNA, y que también le dan un Nobel en 1980. Oh, o sea, fue su segundo Nobel. Sí. Él tuvo 2 Nobel. Qué más perrucho Fíjate. todavía. Ujú. También. Y Eddie, ¿tú sabías No, yo no sabía eso? hasta ahorita que Mariana me está diciendo. Ah, pues fíjate, no, la verdad es que Sí. nosotros, bueno, Darani sí estaba más empapada, la verdad. Darani sí tenía Sí. más Yo la verdad soy en muy cuenta así de esas que cosas. cumpleaños, cuando cumplen años, cuando es el aniversario, hace 100 años, y pues sí se me quedan los nombres, ¿no? Banting y Best. Mm. Que yo a veces se Ujú. me olvidaba y luego yo decía Banting y Better, en lugar de Best, Better. Sí, es Best. Pero también, no sé, de ahí de luego que tengo tiempo, me pongo a investigar, porque les digo que me gustaría algún día poder aportar algo y sí me he inscrito así que a ensayos clínicos y de hecho ahorita me acabo de inscribir a uno para que van a estudiar los islotes de Langerhans precisamente y que te pagan, que ir a Chicago y que no sé qué. Y en realidad es más por mi curiosidad, no de la ciencia, que tanto como que por lo que me puedan pagar. Pero, sí es como que para mí hace 20 años era como que me decían, no, en un futuro se van a poder hacer como, pues, ¿cómo le llamamos? Páncreas, biónicos o no sé, Ujú. y artificiales, ajá, y que están estudiando Artificial. cómo funcionan los islotes esos y así. Y ahorita estar participando, bueno, todavía no me llaman, pero ya me inscribí. O sea, tener la posibilidad de participar en un estudio ya, o sea, como que se hace realidad, es como que a veces pensamos que la ciencia avanza bien rápido, pero en realidad es bien lento, se han pasado 20 años y yo dije, no, pues allá quién sabe cuándo ya. Sí. Y no, y pues ahí va, ahí va. También en aquel tiempo decían de la insulina inhalada y todavía pues no es posible, o sea, hay que hacer demasiados estudios y o sea, me impresiona este mundo, ¿no? De la bioquímica que desconozco totalmente, de la farmacobiología, inclusive de la biología. O sea, como es, wow, tienes que hacer un montón de estudios, asegurarte de muchas cosas, hasta sacrificios perrunos y de todo para tener Varios, éxito. varios sacrificios. No, pues Sí. muchas gracias, Mariana. Muy interesante. Y Darani aquí con el aporte personal, que ese también impacta un montón. Sí. Y bueno, vamos a Sí. seguir con los tipos de insulina que hay y cómo trabajan. Para eso nos va a compartir la doctora Edith Uresti. A ver, Edith, ¿qué nos traes? Sí, Yo aquí gracias. tuteando a la gente, claro que sí. Háblele de usted, que es No, doctora sí. la señora. A mí dime, Edith, por favor. A mí dime, Edith, que puede tener como unos 17, 18 años apenas. Así. Soy la becaria. Sí, soy la becaria, yo. Aquí me prestaron la oficina de la jefa. Mira, aquí no me volví a sentar. Me mandó la Este, doctora a cubrirla. Oye, sí. y bueno, miren, yo les voy a hablar desde lo que yo conozco, que es a nivel celular, como decía Darani, a nivel celular. qué Yo doy bonito. clases de biología celular y biología molecular. Y de hecho, fíjense que en mis clases, justo para una unidad en específico, les platico cómo es que se produce la insulina y cómo se secreta la insulina.
porque obviamente pareciera que no, pero todo lo que se sabe ahora, todo lo que incluso los médicos, porque yo no voy a hablar desde la perspectiva de un médico, que ya tendrán a un médico en el podcast, que es Alan, que es parte de nuestro equipo. Él sí tiene, obviamente, toda esa preparación, no desde el punto de vista médico, pero todo lo que saben los médicos es por todos los conocimientos que se hicieron a nivel molecular, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí. Bueno, de manera obviamente lo más fácil y ligera que se pueda. La ciencia ligera, ¿no? Aquí la voy a meter. Oye, que Bueno, también haciendo paréntesis nos encantó el nombre, ciencia ligera. Sí, la ciencia ligera, ligerita. ¿A quién se le ocurrió? A ver, dato curioso. Ya vamos a tener un episodio que se va a llamar Divagación Ligera, donde vamos a hablar de su podcast en especial, pero ¿cómo se les ocurrió ese nombre? Retrata mucho lo que hacen. Está muy ligero, está muy ligero. Todo fue por chat, ¿verdad, Mariana? ¿Te acuerdas cómo fue? Yo no me acuerdo, pero sí fue por chat que empezamos ¿no? Sí, que dimos varios como nombres, porque decíamos algo que suene, que vamos a hablar de manera así como que muy a un lenguaje muy bajo, y ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Te acuerdas, Mariana? Yo creo que fue Yair, ¿no? Si mal no recuerdo, fue Yair, pero sí, después de estar como aventando nombres y que como de qué vamos a hablar, de qué va a ir, a quién va a ir dirigido, entonces por ahí fue, pero yo creo que sí fue Yair el que ya dio así al final el ciencia ligera. Órale, pues me encanta. Sí quedó súper, Sí. quedó súper. Sí, porque de hecho, cuando encontré el podcast, era porque andábamos buscando nombre nosotros. Entonces yo empecé a buscar en Spotify. Dije yo, tienen un nombre genial y ya no lo ganaron. Sí. Se llaman Ciencia Ligera. Era justo lo que queríamos. Ustedes también está padre. Sí, pero como que retrataba así, o sea, nosotros con el afán de crear nuestro proyecto, ¿no? Los empezamos a ver, pero ya luego vimos, o sea, que era guau, o sea, sí, totalmente su nombre retrataba lo que proyectaban, entonces sí nos gusta mucho. Porque pues para hablarnos de bioquímica y así, y que nosotros que no sabemos nada entender, interesarnos y engancharnos, ¿no? Con su contenido, sí, la verdad, sí tienes pues que saber, como decía, yo siempre le eché esta frase a Einstein, pero no sé si es de Einstein, como que si realmente entiendes algo, se lo puedes explicar a los niños o a tus abuelos. Entonces, así ustedes como que tienen tanto conocimiento y de verdad son profesionales que lo pueden transmitir de una manera ligera. Así es. Pues bueno, vamos a continuar. Entonces, como ya Mariana les comentaba, la insulina es una proteína. Y una proteína está conformada, si nos imaginamos como si fuera un collar de perlas, cada bolita es un aminoácido. Están unidas, cada bolita es un aminoácido que tiene una secuencia en específico, y luego si tú agarras ese collar y lo empiezas a enrollar y haces una bolita, ya dices, esta es la proteína. Y si tú lo formas de una manera, lo doblas de una manera o lo doblas de otra, eso también le afecta, porque la proteína tiene que adquirir una estructura tal para que pueda funcionar. Entonces con la insulina surge un proceso que es bien padre, porque se produce obviamente en las células. Estas células que producen a la insulina pasan por una serie de estaciones. Por ahí en un libro de biología celular, que no recuerdo ahorita el nombre, dicen, la célula eucariota es como si fuera una casa. Tú en tu casa, en el cuarto haces una cosa, en la cocina haces otra cosa, cocinas tus alimentos, ¿no? En la sala, pues estás viendo la tele. Igual en una célula, en distintos órganos. En casa de Bonavit. Ahí haces todo. Es de la procariota. ¡Qué buena! Sí, las pero si es una casa de Bonavit, ¿sí? Y las eucariotas ya serían en las mansiones, ¿ya? Y así es este del Open Concept, ¿no? Cierto. Bueno, era de las casas de antes, de las chidas. De las chidas, sí. La insulina, pues, se produce primero, digamos, su primera estación es el retículo endoplásmico rugoso, que es un organelo de la célula. Ahí tiene que formar unos enlaces. Esto que les comento, que se tiene que doblar la proteína. Y del retículo endoplásmico rugoso sale el aparato de Golgi, que es otra estación. Y en el aparato de Golgi, esos dobleces luego se cortan. Y ese corte, ¿sí?, se libera. O sea, la insulina está, digamos, madura cuando ya tiene
esos enlaces y además se corta, aunque se corta ya después en las vesículas que luego salen la célula. Y ahorita esta Dari que decía del péptido C, que por aquí lo anoté, que es ese péptido C, se tiene que cortar para estar madura. Digamos, ese péptido C no te sirve. Y la otra parte, el resto, es la insulina. Entonces, ¿qué es lo que mides en la sangre? El péptido C. Como el péptido C viene de la insulina, y no tienes péptido C, pues obviamente insulina. Y entonces, si se fijan, tiene que pasar por procesos bien complejos. Por lo tanto, el producirla, pues también es complejo. ¿Por qué se utilizaban a los cerdos, como mencionaban, los perros, los cerdos? Porque si comparamos insulina, la proteína del cerdo con la de humano es idéntica. Varía en un aminoácido nada más, o sea, prácticamente nada. Entonces nos funciona de manera perfecta. Pero qué mejor que tener la insulina humana como tal. Y no vamos a ir a sacarle páncreas a un humano, no vamos a ir a extraerle la sangre a un humano para ahí extraer la insulina. Lo que se hace ahora es producir insulinas recombinantes, que aprovechando toda la era y el auge de la tecnología del DNA recombinante, la ingeniería de las genética, vacunas. ¿qué hacen? A final de cuentas, una proteína proviene de un gen que se encuentra en una secuencia en el DNA. Obviamente nosotros tenemos el gen para producir la insulina. Ojo, para producir esta proinsulina, que se le llama, porque en realidad el que se lleva a cabo todas estas modificaciones que les acabo de comentar en la célula es preproinsulina, proinsulina y la insulina, que es ya la madura, que tiene sus enlaces y que ya sufre ese corte, ¿no? Para que se libere ese pedacito de secuencia de aminoácidos y el resto ya es funcional. Entonces, en la actualidad, que me tocó hablar esta parte de estos diversos tipos de insulina, las insulinas que se inyectan los pacientes, bueno, hay que aclarar primero dos cosas. Tú tienes diabetes tipo 1, ¿verdad, Dara? Sí. Okay. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Los pacientes que presentan diabetes tipo 1 sí o sí requieren de insulina. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1, como Dara seguramente ya ha investigado, es sus células beta pancreáticas, porque también Mariana mencionaba de los islotes de Langerhans. Hay diversos tipos de células. Alfa, beta, gamma, delta. Las beta en específico son las que producen la insulina, las que la fabrican y las que luego la secretan al torrente sanguíneo. Entonces, estas células pues están dañadas, la insulina no se produce. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, no necesariamente. Más bien, lo que no funciona son las células receptoras de la insulina. Por eso tienen resistencia a la insulina o tienen otro proceso. En algunos casos no se necesita insulina, en algunos casos sí después de determinado tiempo. Pero a final de cuentas, pues la insulina como fármaco, pues la requieren los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y también algunos pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué se hace? Pues se sintetiza en el laboratorio. Se utilizan bacterias, se utilizan algunas levaduras para poder fabricar de manera sintética. Es más complejo, porque ahorita que Dara, de hecho está el ejemplo perfecto que decía Dara, ¿no? La casa de Infonavit y la mansión. ¿Dónde puedes hacer más cosas? ¿En la mansión o en la casa de Infonavit? Es lógico, ¿no? ¿Sí? Entonces, una bacteria no puede producir la insulina así madura. ¿Por qué? Porque no tiene pues todas estas estaciones, todos estos organelos que sí tiene la célula eucariota. Por lo tanto, si tú le dices le das la información, aquí está el gen a una bacteria, prodúceme la insulina, no te la va a producir con los enlaces, no te la va a producir con los cortes suficientes. ¿Por qué? Pues porque no tiene estas estaciones, que son el aparato de Golgi y el retículo. Por lo que ahora, digamos, se utilizan las bacterias, pero se produce uno de los péptidos, el otro péptido, y luego se une. Y en el caso de Saccharomyces, pues también se utiliza otra infinidad. Todo este preámbulo fue para llegar a la parte de cuáles son esos tipos de insulina que existen. ¿De qué dependen los tipos de insulina? Del efecto o de la rapidez más bien con la que lleguen a la sangre, con la que hagan su efecto y cuánto se mantengan ahí en la sangre. Aquí te pregunto, Dara, ¿qué tipo de insulina utilizas tú? Yo utilizo, es que he utilizado muchas a lo largo de estos casi 20 años, ¿no? Pero, por ejemplo, el tratamiento ahorita es
¿cómo se llama? La glargina, ¿se dice en La español? glargina, ajá. Ajá, la glargina y la Ujú. a ver, déjame, ¿cómo se traduciría? Degludec, no sé la verdad. Ajá, la de Gludec, ajá. Degludec, Ah, pero mira. esa es más como la marca, ¿no? Bueno, y Ajá. la Humalog, que es como la de acción rápida, ¿no? Que se supone que a Exacto. mí lo que se me ha dicho siempre, pues es de que la glargina es la basal. Y Ujú. la de acción rápida, pues es con los alimentos. O sea, o Ajá. acá le dicen con el bolus. Entonces, cada vez que Exacto, como, con el me bol. inyecto Ujú. la de acción rápida y Ajá. todos los días a diario en la mañana la de la basal. Ok. Sí, exacto. Exacto. Entonces se clasifican de acuerdo, digamos, se agrupan de acuerdo a ese tiempo que tardan o en que se absorban, ¿no? En el organismo. Insulinas de acción rápida, insulinas de acción regular, insulinas de acción intermedia, insulinas de acción prolongada. ¿De qué depende cuál se va a elegir? ¿No? Obviamente, como les comentaba, por los médicos. El médico que lleva Sí. a cabo el seguimiento del paciente tiene que tomar en cuenta pues muchos factores, la edad, qué tanto te mueves, ¿no? Si eres muy sedentario o si es una persona que por otro tipo de enfermedad nada más está sentado en su cama, pues no es lo mismo que una persona que esté haciendo ejercicio. Sí. Cada cuando comes, qué tanto comes, incluso ¿Qué comes? qué comes exactamente. Incluso a pesar de que tú te puedas inyectar no sé, una insulina de acción prolongada. El mismo tiempo que tarde en una persona puede variar con respecto a otra porque también hay muchos factores intrínsecos, por lo tanto hay que estar, el Sí. médico te receta determinada insulina, pero obviamente tú tienes que ir a tu chequeo, tienes que estar mandándote a hacer análisis clínicos de tal manera que pueda ver Monitoreando. los niveles de glucosa y a lo mejor cambiar la dosis o cambiar otro tipo de insulina, o como bien decía Dara, de qué depende, de si lo necesito de manera rápida, porque ya voy a comer, porque estoy a punto de comer, o algunos se los inyectan en la noche para que sea durante toda la noche mientras duermes que esté disminuyendo ese tipo de insulina. ¿Cómo se logra, no? ¿Cómo se logra ese efecto de este tipo de insulinas? ¿Cómo es que de manera rápida, hay unas que incluso mencionan que son ultra rápidas, algunas que son intermedias y de acción prolongada? Entonces, estas que son de manera rápida, generalmente van inyectadas directo en la sangre, en el torrente sanguíneo directito. Están ahí, inmediatamente, pues obviamente alcanzan a llegar a todo lo. Sí. Es bien interesante aquellas en las que son de acción prolongada. Eso quiere decir que tardan más tiempo, tú te las inyectas, ya sea de manera subcutánea o en la vena, ¿no? O obviamente directamente al torrente sanguíneo. Aquellas que son de manera subcutánea, a estas insulinas les hacen modificaciones bien importantes. Cuando una insulina o cuando diversas proteínas más bien van a ser excretadas por las células hacia la sangre, van en unos saquitos, en unas bolsitas denominadas vesículas. Ahí dentro de las vesículas, las insulinas se agrupan de a 6, están como en hexámeros, por medio de átomos de zinc. Están así como en hexámeros. Y así en hexámeros, obviamente su efecto no es tan rápido. Tienes que empezar a liberar de insulina por insulina. Entonces, entendiendo eso, por eso les comentaba que hay que entender lo que sucede a nivel celular para posteriormente saber cómo tú vas a trabajar, como un investigador, como un biotecnólogo va a trabajar sobre cómo preparar estas insulinas. Estas insulinas, por ejemplo, que son de liberación prolongada o retardada, más bien, lo que tratas es de evitar que la insulina de volada llegue al torrente sanguíneo. Entonces, en este caso, ¿de qué se aprovecha la ciencia? Pues bien, estas insulinas, por ejemplo, la insulina glargina o la Demetir, creo que se llama Detemir, perdón. Hay una insulina Detemir, insulina glargina, que a final de cuentas se llaman análogos de insulina porque se producen de manera sintética. Por separado no está el gen como tal, sino se producen de manera sintética. De manera sintética, ¿cómo? La produce una bacteria o bien la produce una levadura. Pero a final de cuentas, eso es que se producen de manera sintética. Bueno, la glargina, por ejemplo, es un análogo de la insulina que se produce en una bacteria, que cuando te la inyectas de manera subcutánea, le modificas esa secuencia de aminoácidos. Algunos aminoácidos se los cambias por otro y eso hace que se agreguen. Entonces se empiezan a unir.
todas las insulinas se empiezan a agregar. Es un cúmulo ahí de proteínas insulina. Por lo tanto, empiezan a liberarse, pues en lo que se va despegando una, sale. Y luego en lo que se va despegando la otra, pues sale la insulina. Entonces en lo que se va despegando sale la insulina. Las que van inyectadas directo al torrente sanguíneo no tienen ninguna modificación. Así tal cual ya está lista la insulina para ejercer su efecto. Existe otro tipo de modificaciones, como en el caso de la que utilizan en Saccharomyces cerevisiae, que es otra levadura. Que en este caso le ponen una molécula que se llama ácido mirístico a la molécula de insulina, sintetizas a la insulina y luego le añades un ácido mirístico que es como funciona como un ganchito. ¿Un ganchito a qué? Cuando llega el torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo nosotros tenemos una proteína que se llama albúmina de manera natural. Y la albúmina, de hecho, a la albúmina, si alguna vez nos llegamos a intoxicar con algún, no sé, medicamento tóxico, la albúmina inmediatamente está ahí para atrapar esas moléculas, pues evitar que las lleves a otro lugar de lo que. En este caso, ese ácido mirístico funciona como ganchito y la insulina se une a la albúmina. Por lo tanto, no la deja. Hasta después de cierto tiempo, ese ácido mirístico se va como soltando, sueltas el ganchito y la albúmina ahora sí suelta la insulina y ahora sí puede hacerlo. Entonces, la que no está modificada, las insulinas que van directamente a la sangre, pues hacen su efecto de manera inmediata, y estas que hay otras de acción intermedia y estas que les comento que sí duran más, y las de acción intermedia haces una combinación entre estas de acción rápida, entre estas de acción prolongada, y puedes generar ese tipo de efectos. Pero a lo que quería llegar es que si se fijan cómo el hecho de hacer estas modificaciones a nivel laboratorio, modificas, obviamente, que detrás de esto hay muchos estudios. ¿Cómo voy a saber qué aminoácido modificarle? Pues tengo que conocer la estructura de la insulina. Y no solamente tengo que conocer la estructura de la insulina, sino tengo que conocer cómo llega y cómo ejerce su blanco. La insulina se une a su receptor en las células. ¿En cuáles células? La idea es que principalmente las células del tejido muscular, del tejido adiposo, del hígado, esas células son las que reciben, tienen receptores para la insulina. Al recibir, digamos, al detectar a la insulina, desencadenan una serie de señales que hace que se produzcan más canales por los cuales entra la glucosa de manera más rápida, porque a final de cuentas, la glucosa en la sangre pues no nos sirve de nada, al contrario, nos perjudica. Lo que queremos es que ingresen a las células, que dentro de las células es la casa en donde se realiza. Dentro de las células es donde la glucosa se va a modificar para obtener energía. Y cómo entra, parte de cómo entra es la insulina permite que al interaccionar con el receptor se produzcan más de esos canales que abren la membrana y entonces puede ingresar la glucosa y puede ejercer su función. O no, o almacenarla ahí dentro de las células, pero ya no la tienes fuera en el torrente sanguíneo. Y otra cosa que ahorita también anoté por aquí que Dari preguntaba acerca, por ejemplo, estas son formulaciones que o de manera subcutánea o en la vena. Se intentaba pues por muchos años y se sigue intentando, o sea, a final de cuentas son métodos invasivos. Como pues quieras o no, o sea, Dari lo hace de una manera muy entusiasta, pero pues no todos son así, muchos se cansan, muchos dejan incluso el tratamiento precisamente por lo molesto. Incluso, ahorita voy a meter otra cosa que nada que ver, pero los pacientes con tuberculosis, precisamente parte del fracaso del tratamiento es que dejan, porque son pastillas muy grandes y es muy engorroso estarlas tomando a determinada hora, y eso es lo que hace que abandonen el tratamiento. Entonces, el estar inyectando diario es algo invasivo, pues vamos a tratar de hacer o fabricar insulina que pueda ser administrada por otro mecanismo, por otra vía. En este caso de la insulina inhalada, lo poco que yo sé es que pues no ha funcionado y no se han hecho los estudios pertinentes para poder establecerla como un método en el cual se deje por completo la insulina subcutánea o intravenosa. De hecho, decían que a pesar de que la inhalabas, también tenías que administrarte por vía intravenosa para poder regular esos niveles. Y aparte, no es tan sencillo porque pues no funcionaría para los pacientes que tienen EPOC,
que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes que fuman y pacientes que tienen algún daño pulmonar, no es lo mismo. Y no se puede Pues sí. controlar las Sí, dosis. es bien caro ya, o sea, y ahora entiendo con toda tu explicación, porque es tan cara, o sea, digo yo, pues como paciente que la usa, quiero que esté barata y disponible para todos y así, Claro. pero es carísima, o sea, es inaccesible básicamente sin aseguranza, con aseguranza es cara, sí. Y también, pues la verdad, hay esta parte oscura, ya sabes, de las farmacéuticas y así, de que me he topado con doctores, pues, que no sé, como que sí, póngase más, o sea, su respuesta siempre es póngase más insulina sin hacer un estudio, sin dar un seguimiento, No. que no tienen tiempo, entonces por eso me encanta, por ejemplo, a ver, conocerlas a ustedes, o contenido como decía, porque a mí me gusta esta parte, o sea, el paciente promedio va a ir, póngase más insulina y va a hacer caso. Que yo le decía una vez a un doctor, es que yo soy muy grosera, pero le digo, o sea, si yo le hiciera caso a sus dosis, yo ya estaría bien tiesa, doctor. O sea, no. Si con 5 me ando muriendo, imagínese con 10. Entonces, muchos, mira, siempre me ha tocado, siempre comparto consultorio con puro viejitos, o sea, tristemente. Un que otro niño que digo que son casos, son escasos, afortunadamente, pero sí hay bebés o niños, ¿no? Pero siempre la mayoría, vamos a decir, son 90% personas mayores de 60 años, 70, hasta en silla de ruedas, amputadas, así, ¿no? Entonces siempre se les hace raro verme ahí, ¿no? ¿Y tú con quién vienes? ¿Veniste a traer a tu abuelita? No, yo soy diabética. Entonces, como que mi parte justiciera dice, o sea, cuántos viejitos que pues a lo mejor los sabrán más, ahora sí que mata enfermos, porque pues ya estamos enfermos. Pero yo, o sea, he podido ser testigo y se los digo así, sí la he visto venir gracias a hacerle caso a doctor. No todos. De hecho, ahorita estoy muy contenta porque acabo de cambiar de endocrinólogo. Y primero habla español, que me encantó. De hecho, ni me habla español, pero ahí dice que habla español, entonces fui con él. Pero ya mi inglés está mucho mejor, entonces me puedo comunicar mejor. También es latino, entonces siento que hay como, no sé, le entendí muy bien. El tratamiento me lo cambió un poco ahí, me explicó muchas cosas, o sea, mira, me explicó una cosa que me ha cambiado la vida estos últimos meses, que fue la última cosa como descubrimiento, porque a lo largo de los 20 años son demasiadas variables que tomar en cuenta. O sea, que aunque hay días que como lo mismo, hago el mismo ejercicio, casi que mido así que hice con cada carbohidrato, con cada proteína, pero siempre funciona diferente. O sea, siempre el glucómetro me da resultados diferentes. Entonces, él me dijo, no, dice, pues yo no sé quién te dijo. Le digo, pues hace como 10 años, este doctor me dijo que cuando se te sube la glucosa o sea, que otras hormonas, como que una alta en la glucosa no siempre es glucosa que debe ser tratada con insulina, ¿no? Que yo se había escuchado como las hormonas contrarreguladoras y cuando hago ejercicio, por ejemplo, la adrenalina, sí, el efecto es que te sube la glucosa, pero que esa glucosa no debía ser corregida con insulina. Entonces, yo siempre la había corregido, entonces siempre me daba coraje porque hacía ejercicio, ¿no? Ay, se me subió, bueno, me voy a poner insulina. Y sin comer nada ni tomar nada, ¿no? Para corregir. Y luego me daba un bajón, no. Entonces yo siempre, por un error, o sea, un error que me costó 10 años de gastar insulina, o sea, vamos a traducirlo a dinero, que a fin de cuentas es lo que menos importa, pero pues me puso en riesgo y así, ¿no? Entonces, este doctor me acaba de decir, o sea, esto fue hace como 3 meses, mi última consulta. No, esa glucosa no se corrige. Entonces, datos así tan pequeños vienen de eso que está explicando Edith, que ella le llama, es como un ganchito, pero en realidad ese ganchito es una reacción que se está o acelerando o retardando. Son reacciones y son súper específicas, así. Yo digo, no, pues ya entiendo que está tan cara, o sea, estar ahí, que si el ADN, que si la bacteria, y ya también entiendo porque la temperatura que se ve refrigerada no le puede dar la luz, o sea, de verdad que es una maravilla, sí, es una proteína, como nos dijo ella, mágica, pero pues sí, estuvo sí, bien merecido ese Nobel a los que lograron hacerlo. Sí, definitivamente. Sí, a final de cuentas, las proteínas son muy lábiles, son muy frágiles de que se puedan por temperatura desnaturalizar. El ejemplo clásico es el que preguntan, que por qué si hierves un huevo, la clara se hace como gelatina, ¿no? Porque la mayoría son proteínas y el calor, pues, ¿qué es desnaturalizar?
lo que les comentaba, ¿no? Si tú tienes una bolita tras otra en el caso de un collar de perlas y luego las doblas, esa es una proteína nativa o que funciona de manera normal, y desnaturalizar es desdoblarla y tenerla toda como el hilito. Entonces, al estar como el hilito, las proteínas ya no funcionan, lo que les digo, tienen que tener cierta conformación, o sea, el calor. Tiene que estar feíta, deformada. Tiene que estar con su forma determinada. Ajá. Y si el calor aumenta, pues va a empezar va a ser otra cosa. A desdoblarlas, como quien dice, a desnaturalizarlas, que eso ocurre de manera natural en nuestro organismo, pero tenemos otras proteínas que ayudan a volver a plegarlas, pero aquí de manera pues artificial, no tienes esas proteínas y por eso necesitas tenerlas siempre en refrigeración. Otro punto a favor de la insulina inhalada, que era como en polvito, y así la podías tener a 20 y tantos grados, 30 grados, pero a final de cuentas el hecho de que no podía llegar a la sangre con la misma rapidez, o los estudios no se habían hecho, como en el caso de todas estas insulinas inyectadas, pues eso le da, incluso, principalmente fue que la empresa dijo, pues no me reditó, o sea, no tuvo, digamos, la ganancia que esperaban, porque pues, ni médicos ni pacientes como que le tuvieron tanta fe, y pues la verdad que se necesitan hacer mucho más estudios para también para está muy estigmatizado, de hecho está estigmatizado que te vean. Yo antes hacía que iba y me escondía para inyectarme porque estaba pensando que me estaba drogando. Imagínate meterte un polvo blanco por la nariz, está súper como que... Sí, ¿verdad? Sí, entonces, pero yo sí me veía, o sea, yo sospechoso. decía, no, qué padre, o sea, ya, vámonos. Pero no, entonces, sí entiendo la verdad y me encanta ese proceso, o sea, yo los admiro a ustedes, los bioquímicos y bio todo, porque es como ahora sí que a mí me encanta el biohacking, es vida, o sea, bio viene de vidas, entonces bio, pues, digo, wow, se están creando vida en esas proteínas, pues son cosas vivas, que es otra cosa que nos apasiona de las hormonas, porque es una hormona, ¿no? O sí, no es considerada hormona, es una proteína bueno, que es considerada que es como que hormona. no son cosas vivas, porque pues pero sí, o sea, no sé, es como que es materia orgánica, ¿no? O sea, son cosas orgánicas, pero no están vivas, o sea, bueno, a mí la insulina nunca me ha hablado, ni pero a la vez sí, o sea, no sé, es esa cosa de las hormonas de que son cosas con las que no vives, pero no están vivas, pero sí me apasiona mucho Pero también. sí, pero no, sí, son muy misteriosas, muy interesantes. Esta fue mi intervención. ¿Eso? Ojalá que sí le hayan entendido. Ay, no, súper haya apasionante, logrado sí. dar a entender lo que buscaba con esta explicación. No, definitivamente. Muchas gracias, Edith. Siempre es un poquito más difícil explicar en los podcasts porque no hay visualizaciones, es parte del podcast, pero está muy interesante y sobre todo pues se nota la pasión y el amor que tienen por lo que platican, porque lo platican con las ganas. Si te sirve de muchísimas consuelo, gracias. yo entendí todo muy bien y hasta esclarecí cosas que decía, por esto. Qué bueno. Pero pues Fíjate. bueno, con 20 años con diabetes, ya si no entiende, ya está. Con esto cerramos la ciencia detrás del mes de noviembre. Recuerden que estamos en el mes de concientización de la diabetes y para que no se agüiten ahí, les mencionamos que noviembre es el mes del bigote. Esto para la concientización del cáncer de próstata y salud masculina, que el de octubre pues fue femenino. Entonces ahí para que nuestros divagadores traigan sus bigotes, nos manden sus fotos. El 29 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata en México y pues lo importante es que nuestros divagadores vayan también a ver qué show, así como a nosotros nos tocó en octubre, ahora les toca, amigos, pero todo en nombre de la salud, por supuesto. Muchísimas gracias a Edith y a Mariana, a las doctoras, con todo el currículum, la verdad que qué generosidad de nuevo, nunca nos vamos a cansar de agradecerles y de invitarlas tampoco. ¿Cómo las encontramos en las redes? Sí. ¿Cómo las encontramos en sus redes? ¿En dónde las pueden contactar si alguien quisiera platicar con ustedes, preguntarles más del tema? Sí, claro. No, más bien el agradecimiento es nuestro, totalmente nuestro. Si les soy honesta, yo la verdad, Mariana lo sabe, también lo he dicho mucho, a mí no me gusta mucho, digamos, sí me gusta divulgar, pero soy muy penosa, no me gusta como que decir muchas cosas de mi vida, etcétera, etcétera. Pero me sentí muy a gusto, o sea, sí que estaba la verdad es que sí, me sentí muy, muy a gusto, muchas gracias. No, a mí me encantó tu participación. Muchas gracias por esa parte, ¿no? Que en realidad me sentí como en la casa, como si estuviéramos grabando Ciencia Ligera.
Y Ah, pues eso los quería bueno. mencionar, ¿no? Bueno. No es... Pues por haberte no sentido es tan ni a gusto nada. tienes que volver. Tienes que Muy bien. volver porque qué bárbara. A mí, yo ya tengo aquí mi asesora de doctorado de bioquímica. Mis asesoras, pues, porque vi que Mariana es maestra, entonces ya, clases y luego examen y luego tesis. Sí. No, de verdad, ojalá se arme una colaboración así como más profesional, porque creo que Sí. es valioso todos estos datos, o sea, yo como paciente, son valiosos porque, pues, con un poquito de ciencia que pongan ustedes, ¿no? Que es lo que a mí me falla, ya yo puedo entender muchas cosas, entonces, sí es muy difícil la diabetes, es bien difícil, o sea, tienes que confiar totalmente en un doctor y pues ahorita imagínense, somos millones, no se dan abasto los Y doctores vamos para a hacer más. estarte en un tratamiento tan personalizado, a veces ni tus familiares pues pueden así, entonces tú tienes que hacerte cargo de ti y pues sí, la verdad están desde, aunque seas penoso y todo, pero con lo que estás haciendo, indirectamente estás salvando vidas, o sea, Claro. generando Siempre este conocimiento y siempre es bueno compartiendo. hacer eso que tú haces, pero pues desafortunadamente, o más bien afortunadamente, vemos algunos, las que estamos aquí, como muchas personas, que tuvimos estudios. Ya no digamos en el área médica, ya no digamos en el área biológica, pero esos estudios pues te permiten a ti Sí. mismo pues tener ese interés o tener esa curiosidad, que a lo mejor, aunque la tengan algunas personas que desafortunadamente no tuvieron esa oportunidad, pues no lo entienden de la misma manera, ¿no? Y eso hace Sí. que, como dice Dari, llegas al médico y dices, sí, deme lo que quiera, usted es el que sabe, yo me pongo lo Sí, que usted dice. sí. Bueno, yo lo que Sí, quería sí. es que antes de irnos se comprometieran a regresar en cámara. No, no se crean, no. De Sí, verdad claro. me quedo con muchas preguntas y muchas cosas, pero No, claro gracias. que sí. Pero Claro bueno, que ¿cómo sí. las encontramos, Edith? Sí, claro que sí. ¿Cómo te encontramos? Bueno, en los podcasts estamos en Mariana, @ciencia ligera, ¿verdad? En Ciencia- Instagram, en ajá, en el Facebook. YouTube y Spotify como Ciencia Ligera o Ujú. @ciencia_ligera también. Muy bien. Ok. Y Ahí mi los correo, encontramos. en el caso de que si me quieren llegar a contactar es Sí. edit.uresti@uaslp.mx. Ahí estoy. Muy bien, para ahí lo cualquier anotamos para duda. que lo tengan y lo dejamos en la descripción, porque seguramente hay gente o que se quiera dedicar a algo, que quiera que le asesoren Ujú. una tesis. Claro que sí, Claro, con mucho gusto. aquí andamos. Sí. Vayan a Pues verlos, tienen listo. que ver esos episodios. Sí, me aceptan una recomendación, a mí me encantó el que mencionaste de los experimentos estos así bien locos Raro, y sí. bien malos. Ese es de Ese me los gustó que. mucho y Sí, el de científicos de la comunidad LGBT. LGBTIQ+, me encantó, o Ujú. sea, esos dos en realidad todos, pero esos dos como que los recuerdo mucho, me gustó mucho y creo que si mal no recuerdo estuvieron todos en esos. Ay, en el del doctor Lascano, qué bárbaros, estuvo Sí, ahí es muy donde estamos inspiradores. Me da mucho Ujú. gusto que, bueno, yo estoy viviendo en Estados Unidos, bueno, Mari también, y me da mucho gusto que mientras yo estuve en México, pues, o sea, los amigos estudiantes ahí, ¿no? Pero como que nunca había esto, no había gente difundiendo, compartiendo. Y me da mucho gusto saber que todos ustedes son mexicanos, o sea, los 6 de Ciencia Ligera, y que es un proyecto tan... Yo, por ejemplo, a ustedes los veo como nosotros somos novatos, ¿no? Ustedes son como el nivel pro, así y de todos los temas que nos interesan, nos gustan, o sea, coincidió que yo tengo un diagnóstico de diabetes, pero seguramente ustedes conocen a alguna persona con diabetes o con cualquier otra enfermedad, ¿no? O que les interesa la genética, que si el ADN, acabamos de hablar del cáncer, ustedes también hablaron del cáncer, o sea, y pues afortunadamente estamos aquí y pues la insulina sigue salvando vidas, que fue el tema de hoy, y salvó la mía, Ujú. pero pues de verdad vayan a verlos, les va a gustar mucho y les va a servir mucho también. Y está muy ligera ahí la ciencia, muy chida. Entonces, para que vayan y se suscriban a Bueno, Ciencia gracias. Ligera en Y YouTube. acá también. Gracias por invitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes y también suscríbanse, porque dijimos, ahí platicando yo con Yair, me dice Yair, pues a ver si los suscriptores fluyen, ¿no? Le digo, sí, que nos hagan el milagro científico, Sí. el milagrito científico, porque también uno tiene hay que tener fe, oigan, en todos los proyectos le mete uno Sí. ciencia y le mete uno fe. Ujú. Pero bueno, con eso también síganos como divagadoras científicas en todas nuestras redes y en X como de científicas. Muchas gracias por su precioso tiempo y atención, divagadores, y muchas gracias a las chicas de Ciencia Ligera por venir y compartirnos con Sí. nosotros. Jamás nos cansamos de decir gracias, no se Unas preocupen, pro. así les vamos a seguir diciendo. Por ahora nos despedimos, pero nosotros no nos podemos ir sin recordarles que a toda acción corresponde una divagación.